Carl Jung reveló algo que pocos se atrevieron a enfrentar. Cuando un empático despierta, el juego silencioso del poder se derrumba. Durante años, el alma sensible carga culpas que no le pertenecen, traga palabras que arden en la garganta y trata de sanar heridas que no ha causado. Hasta que un instante de lucidez, un momento alquímico, transforma el veneno en oro psicológico. La sensibilidad deja de ser pasividad y se convierte en discernimiento. La compasión, antes confundida con sumisión, madura en límites claros. No es venganza, es soberanía interior. Es cuando la luz aprende a caminar junto a su propia sombra, sin perderse. Los narcisistas temen ese movimiento, porque les arrebata el combustible de la manipulación, la participación inconsciente. Hoy descenderemos juntos a las capas ocultas de este proceso. Reconocer los patrones, integrar lo reprimido y renacer, completos. Esta no es una promesa de dulzura, sino de verdad. Y la verdad, cuando por fin se alza, no grita, ilumina. A partir de ahora, nada volverá a negociarse a costa de tu paz. Carl Jung creía que dentro de cada ser humano existe un territorio que pocos se atreven a explorar. La sombra. No es el mal, sino el conjunto de todo aquello que nos enseñaron a ocultar: la rabia, el egoísmo, los celos, la ambición, el dolor. El empático, movido por la necesidad de ser aceptado y amado, aprendió desde muy temprano a enterrar esas partes en el inconsciente. Creyó que ser bueno significaba no decepcionar nunca, no decir nunca que no ser demasiado. Así, comenzó a cargar dentro de sí la basura emocional del mundo, creyendo que su deber era transformar el caos ajeno en armonía. Pero hay un precio silencioso por ese papel. Cada vez que el empático absorbe el dolor del otro sin filtrarlo, una parte suya se apaga. La alegría se convierte en cansancio, la dulzura en ansiedad, y la empatía, sin dirección, se transforma en prisión. Jung observó que esa acumulación emocional crea una especie de campo de sombra colectivo dentro del empático. Se convierte en un espejo de todo aquello que los demás se niegan a sentir. Al principio, parece una virtud. Es el hombro amigo, el consejero, el que comprende sin que nadie tenga que explicarle nada. Pero con el tiempo, ese don se transforma en carga. El empático empieza a enfermar emocionalmente, sin saber por qué. Duerme exhausto, despierta vacío, siente dolores que no le pertenecen. Es entonces cuando el inconsciente, como describió Carl Jung, comienza a exigir equilibrio. La sombra clama por reconocimiento. Y ese llamado no llega con delicadeza, se manifiesta a través de crisis, rupturas, explosiones inesperadas. Es como si toda la luz acumulada dentro del empático se negara a seguir ocultando lo que necesita ser visto. Jung llamaba a ese instante el enfrentamiento con la sombra, el momento en que el ser humano se ve forzado a mirar el abismo que siempre evitó. En esa revelación, el empático comprende algo aterrador. Su mayor dolor nunca fue el otro, sino el hábito de negarse a sí mismo. Se da cuenta de que pasó la vida creyendo que amar era sinónimo de soportar, que comprender era aceptar todo, y que perdonar significaba quedarse. Pero la verdadera empatía nace cuando aprendemos a sentir con el otro, no a vivir en su lugar. Entonces, la sombra deja de ser enemiga. Se convierte en guía. Cada rabia reprimida revela un límite no impuesto. Cada resentimiento indica un punto donde el amor propio fue olvidado. Cada vez que el empático intenta salvar a alguien, en realidad está pidiendo que alguien lo salve a él. Cuando por fin entiende esto,
El ciclo de sufrimiento se rompe. Carl Jung describió este proceso como alquimia psíquica, el momento en que el plomo de la inconsciencia se transforma en oro psicológico. No es magia, es conciencia. La sombra no necesita ser combatida, sino reconocida e integrada. Porque lo que no se ve nos controla, y lo que se ilumina se convierte en poder. Cuando el empático permite que su sombra hable, algo cambia en su energía. La postura se endereza, la mirada se profundiza, la voz adquiere firmeza. Deja de pedir permiso para existir. La sensibilidad que antes lo hacía vulnerable, ahora se convierte en radar. Empieza a sentir el entorno no para absorber, sino para discernir. El empático despierto no es quien se cierra al mundo, sino quien se abre de forma consciente, eligiendo qué entra y qué queda fuera. Esa es la verdadera revelación de la sombra, comprender que dentro de la luz también habita un poder que no necesita aprobación. Es el poder de elegir. Elegir cuándo ayudar, cuándo retirarse, cuándo callar, cuándo marcharse. Es el poder de decir no sin culpa y sí sin miedo. Es el nacimiento del empático soberano, aquel que comprende que la compasión sin límites no es amor, es autodestrucción. Carl Jung escribió: «Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad». Esa frase resume el corazón del proceso. No hay crecimiento verdadero mientras existan partes de nosotros condenadas al silencio. La sombra no quiere destruirnos, quiere ser escuchada. Y cuando el empático tiene el valor de escucharla, sucede algo sagrado. Deja de luchar contra sí mismo. La sombra es el portal de la autenticidad. En ella la sensibilidad encuentra su columna vertebral y la bondad adquiere discernimiento. Por eso, el despertar empático no comienza con el perdón ni con la aceptación de los demás, sino con el coraje de mirarse a uno mismo sin disfraces. Si alguna vez te has sentido agotada por cuidar demasiado, si has intentado salvar a quien no quería ser salvado, si has creído que tu bondad era debilidad, debes saber, lo que sientes es el llamado de tu sombra pidiendo ser integrada. Y cuando respondas a ese llamado, descubrirás lo que Carl Jung siempre supo, que la luz más pura nace precisamente del punto más oscuro. Comenta: «Mi luz nace de la oscuridad». Carl Jung decía que la verdadera transformación humana es un proceso alquímico. No ocurre de forma suave, ni viene acompañada de músicas tranquilas y mantras luminosos. Surge en medio del caos, cuando el empático, cansado de cargar con el mundo, finalmente se arrodilla ante su propio dolor y decide mirar hacia adentro. Es el momento en que comprende que nadie vendrá a salvarle y que el oro que tanto busca siempre estuvo escondido dentro de su propio sufrimiento. La alquimia interior comienza con el reconocimiento. Es cuando el empático percibe el patrón invisible que ha guiado su vida. Todas aquellas relaciones en las que dio más de lo que recibió, todas las veces que pidió perdón por emociones que ni siquiera eran suyas, todos los momentos en los que confundió paciencia con sumisión. De repente, todo cobra sentido. Es lo que Carl Jung llamaba levantar el velo. El inconsciente empieza a hacerse consciente. El empático se da cuenta de que no estaba siendo amable, estaba siendo condicionado, no estaba siendo bueno, tenía miedo de ser rechazado. Ese es el primer paso de la alquimia, la verdad desnudando las ilusiones. Pero reconocer el patrón no basta. La segunda etapa es la integración. Aquí el empático deja de rechazarse. Acoge sus sombras con la misma ternura que siempre ofreció a los demás. Por primera vez mira su propia rabia y dice: «Tú también formas parte de mí». Y en ese instante, algo cambia profundamente.
La energía que antes lo dominaba empieza a trabajar a su favor. El empático comprende que la rabia no es enemiga, es la alarma que suena cuando alguien traspasa sus límites. La culpa deja de ser prisión y se transforma en conciencia. El miedo se convierte en prudencia. La tristeza se vuelve empatía real y no sumisión. Carl Jung llamó a este fenómeno función trascendente, la capacidad de la psique de unir los opuestos en un nuevo estado de equilibrio. El empático, al unir luz y sombra, deja de vivir en los extremos. Ya no necesita elegir entre amar o protegerse, entre perdonar o imponer límites. Ahora puede hacer ambas cosas con sabiduría. La alquimia interior lo hace completo. Pero este proceso, como toda transformación profunda, exige valentía. Jung advertía que confrontar la sombra es como entrar en un laboratorio alquímico interior donde las antiguas sustancias se mezclan bajo fuego y presión hasta que algo nuevo emerge. Es doloroso, confuso y a veces solitario. El empático siente que se está deshaciendo, y en efecto es así. El yo que vivía para agradar está muriendo para que el verdadero yo pueda nacer. Es común que en esta fase el empático se aísle. Se aleja de personas que antes consideraba indispensables. Siente extrañeza ante viejos hábitos e incluso culpa por no soportar ya las mismas cosas. Pero ese distanciamiento no es pérdida, es depuración. Jung describía ese momento como la noche oscura del alma, en la que el espíritu se purifica a través del enfrentamiento con el inconsciente. La tercera etapa de la alquimia interior es la soberanía. Es cuando el empático deja de reaccionar automáticamente al mundo y empieza a responder conscientemente. Ya no es un recipiente del dolor ajeno, es un filtro que elige qué entra y qué queda fuera. Su energía, antes dispersa, se vuelve centrada. Se convierte en lo que Jung llamaba individuado, alguien que vive desde un eje interno y no en función de las expectativas externas. El empático inconsciente, el sanador que sangra. El primer rostro es el más conocido y el más doloroso. Es la etapa de la inconsciencia emocional, donde el empático lo siente todo, pero no comprende nada. Vive absorbiendo las emociones de los demás sin darse cuenta. Llora por dolores que no son suyos, se culpa por conflictos que no provocó y cree que amar es soportarlo todo en silencio. Este empático cree que el amor lo cura todo, y por eso acepta migajas en nombre de la comprensión. Se disculpa por sentir demasiado, se avergüenza de su propia sensibilidad y trata de ser fuerte, reprimiendo el corazón. Carl Jung explicaba que este es el momento en que el individuo está completamente guiado por el inconsciente, movido por heridas antiguas que repiten patrones de dependencia y autoabandono. El empático inconsciente es el terreno fértil de la manipulación emocional. Los narcisistas y las personalidades dominantes lo reconocen de inmediato. Se convierte en el espejo perfecto para quienes necesitan admiración, porque no sabe dónde termina el otro y dónde empieza él. Vive intentando reparar a personas rotas, creyendo que salvar al otro es lo mismo que ser amado. Pero cuanto más da, más se vacía. Es la etapa de la entrega sin discernimiento. En este punto del camino, el empático aún no entiende que su bondad es poder. Cree que debe demostrar merecimiento para recibir amor, y así se convierte en rehén de las expectativas ajenas. Esta es la fase más vulnerable, y también el suelo donde germina el despertar. El empático despierto, el sanador que despierta. El segundo rostro surge cuando el alma ya no puede soportar el peso de todo lo que carga. Es el momento en que el dolor se vuelve tan profundo que obliga a la conciencia a nacer. El empático empieza a percibir los patrones que lo aprisionan,
Nota que en todas sus relaciones se repite la misma dinámica: dar demasiado, agotarse, ser culpado, intentar reparar, perdonar y volver a empezar. Carl Jung llamaba a este momento el enfrentamiento con la sombra, el instante en que la mente consciente finalmente ve lo que antes estaba oculto. El empático despierto comprende que su sensibilidad no es debilidad, pero tampoco redención. Es una herramienta que necesita dirección. En esta etapa empieza a decir no, primero con culpa, luego con claridad. Aprende a observar las intenciones detrás de las palabras, a reconocer cuándo el halago es manipulación y cuándo el silencio es control. Su empatía, antes dispersa, empieza a transformarse en percepción refinada. Ya no solo siente las emociones de los demás, las comprende. La intuición se convierte en su brújula, distingue lo que es compasión genuina de lo que es dependencia emocional disfrazada de amor. Y poco a poco, su energía se reorganiza. El empático despierto comienza a protegerse sin cerrarse, descubre que puede seguir amando profundamente, pero ahora con límites. También en esta fase experimenta la soledad consciente. Las personas que se alimentaban de su energía empiezan a alejarse, las relaciones basadas en el desequilibrio se deshacen, y él se encuentra en el vacío. Pero ese vacío no es castigo, es purificación. Carl Jung explicaba que cuando el inconsciente se vuelve consciente, el viejo mundo interno debe derrumbarse para que el nuevo pueda nacer. El empático despierto entonces comienza a reconstruirse. Se vuelve hacia el autoconocimiento, busca la espiritualidad, la psicología, la meditación. Aprende sobre energía, límites y el valor del silencio. La sombra, que antes lo aterrorizaba, ahora se convierte en maestra. 3. El empático soberano. El sanador que se volvió alquimista. El tercer rostro es el más raro y poderoso. El empático soberano. Ya no se define por el dolor ni por la necesidad de ser comprendido. El sufrimiento le enseñó a discernir. Ahora siente sin ser invadido. Comprende sin absorber. Ayuda sin perderse. Es la etapa en que el empático domina su propia energía, no como defensa, sino como soberanía. Carl Jung describió este estado como individuación, el punto máximo de la madurez psíquica, donde la persona deja de ser conducida por condicionamientos inconscientes y empieza a actuar desde su centro. El empático soberano es quien integra luz y sombra, amor y límite, compasión y firmeza. Se vuelve psicológicamente autónomo. Esto no significa frialdad, significa sabiduría. El empático soberano ama profundamente, pero con conciencia. No busca ser comprendido por todos porque entiende que el lenguaje del alma es silencioso. No intenta convencer, explicar ni demostrar. Su presencia ya enseña. En esta etapa, el empático percibe que su poder está en la elección. Elige dónde pone su atención, quién recibe su escucha y cuándo es hora de retirarse. Entiende que su energía es sagrada y que desperdiciarla en vínculos inconscientes es una forma de traición a sí mismo. La empatía ahora es madurez espiritual. El empático soberano se convierte en lo que Jung llamaba el sanador herido que se ha curado. Comprende el sufrimiento ajeno, pero ya no lo carga. Ofrece ayuda sin sobrecargarse, ama sin anularse y perdona sin encadenarse. Se convierte en el reflejo vivo de lo que Jung denominó función trascendente, la unión de los opuestos dentro de un mismo ser. Estos tres rostros no son etapas fijas, sino movimientos cíclicos. A veces, el empático soberano vuelve a sentirse frágil. Otras, el empático inconsciente despierta por un breve instante de lucidez. El proceso es vivo, dinámico y continuo.
Lo que diferencia al despierto del inconsciente no es la ausencia de dolor, sino la forma en que lo afronta. El empático soberano ha aprendido que sentir no es sufrir, es comprender, y que la empatía, cuando se une a la conciencia, deja de ser herida y se convierte en superpoder. Carl Jung decía que la vida no es un problema que deba ser resuelto, sino un misterio que debe vivirse. Así es la jornada empática, un misterio de luz y sombra, de entrega y discernimiento, de sanación y poder. Cada lágrima que el empático ha derramado fue en realidad parte de la alquimia que lo condujo a la soberanía. Hoy, quien despierta este entendimiento descubre algo liberador, que la verdadera compasión comienza cuando dejamos de herirnos para sanar a los demás. Si has pasado por estos 3 rostros o estás atravesando uno de ellos, recuerda, cada etapa fue necesaria para pulir tu alma. El empático inconsciente te enseñó a sentir. El empático despierto te enseñó a discernir. El empático soberano te enseñará a vivir con sabiduría. Comenta, elijo quién recibe mi energía. Carl Jung creía que cada persona que despierta se convierte en una célula viva dentro del cuerpo de la conciencia colectiva. Cuando un individuo se libera de un patrón inconsciente, no cambia solo su propia vida, altera el campo psicológico de la humanidad. Por eso, el empático despierto es tan poderoso. Su transformación no termina en él, se expande como una ola silenciosa que toca a todos los que le rodean. Durante años, el empático vivió atrapado en el papel de salvador. Cargaba con los dolores ajenos, creyendo que su misión era curar el mundo. Pero cuando despierta, comprende que la verdadera sanación comienza por su propio equilibrio. La compasión sin límites lo agotó y ahora descubre que el amor auténtico incluye el amor propio. Esa conciencia marca el inicio de la revolución empática. Una revolución sin armas, sin gritos, sin venganza. Es la revolución de la lucidez. El empático despierto deja de ser combustible para la manipulación. Se da cuenta de que la dinámica de poder que sostenía sus relaciones, ya fueran familiares, amorosas o profesionales, dependía de su silencio. Mientras aceptaba la culpa, el control se mantenía. Mientras se justificaba, el otro dominaba. Pero cuando calla por conciencia, y no por miedo, todo el sistema se derrumba. El manipulador pierde el espejo donde proyectaba su falsa grandeza. El empático despierto simplemente deja de jugar el juego. Carl Jung llamaba esto la retirada de la proyección, el momento en que el individuo recoge de vuelta la energía que antes entregaba inconscientemente a los demás. Es un acto psicológico y espiritual de liberación. El empático despierto entiende que no necesita luchar contra nadie. Basta con no alimentar la ilusión. Su fuerza está en la negativa. No necesita vengarse, demostrar ni convencer. Simplemente se retira y su silencio es más poderoso que cualquier confrontación. Esa nueva postura genera incomodidad. Aquellos que se beneficiaban de la antigua dinámica intentarán provocar, probar, culpar. Dirán que el empático ha cambiado, que está frío o distante. Pero él sabe, eso no es frialdad, es claridad. El empático despierto no está reaccionando, está eligiendo. Se ha convertido en un observador consciente de su propio mundo emocional, y por eso es imposible manipularlo. Percibe la intención antes que la palabra, el desequilibrio antes que el ataque, la mentira antes de que sea dicha. A partir de ese punto, su empatía se transforma en discernimiento energético. No solo siente lo que el otro siente, sino que comprende de dónde proviene. Esa lucidez lo convierte en lo que Jung llamaría un sanador soberano,
aquel que cura desde su propia integridad y no desde el sacrificio. Aprende que ayudar no significa anularse, amar no significa agotarse, cuidar no significa cargar. Y precisamente esa conciencia es la que asusta a los narcisistas y desestabiliza sistemas enteros basados en el control emocional. El empático despierto es peligroso para la manipulación, porque ve más allá de las palabras. Comprende las motivaciones ocultas, las heridas no tratadas y los juegos emocionales que se esconden bajo el disfraz del afecto. Pero en lugar de confrontar, desactiva el sistema simplemente dejando de participar. Jung decía, aquello a lo que resistimos persiste, aquello que aceptamos se transforma. El empático despierto vive esta verdad. No resiste a la oscuridad, la reconoce y la trasciende. Con ello, se vuelve psicológicamente inmune, no porque no sienta, sino porque ya no se confunde con lo que siente. Observa, comprende y elige permanecer en paz. Ese nivel de conciencia es revolucionario porque revela hasta qué punto la sociedad está construida sobre intercambios emocionales inconscientes. ¿Cuántas relaciones se mantienen no por amor, sino por miedo a la soledad? ¿Cuántas amistades persisten no por afinidad, sino por culpa? El empático despierto ve todo esto con claridad, y esa claridad lo libera. No necesita cambiar al otro, solo necesita mantenerse fiel a sí mismo. La revolución de la conciencia empática no ocurre en las calles, sino en las decisiones diarias, en el no que antes era imposible decir, en el silencio que preserva la paz, en el alejamiento que no nace del orgullo, sino del respeto. Cada empático despierto que se niega a participar en la manipulación está contribuyendo al colapso de un patrón ancestral de dependencia emocional. Carl Jung creía que el inconsciente colectivo se transforma a través de la suma de las pequeñas conciencias individuales que despiertan. Cuando un empático sana su propia herida, sana una parte de la humanidad que también cargaba con ese dolor. La luz que se enciende en uno ilumina el camino de muchos. Por eso el despertar empático es más que un acto personal, es una misión espiritual. El empático despierto ya no vive en la dualidad de víctima y verdugo. Comprende que cada manipulador que encontró fue un espejo de su propia necesidad de ser aceptado. Cada rechazo le enseñó a amar sin mendigar. Cada dolor lo empujó hacia adentro, donde descubrió el templo de su propia alma. Y ahora, desde la altura de esa conciencia, no busca redención, manifiesta presencia. Ser un empático despierto es tener ojos que ven y corazón que no se endurece. Es tener el valor de sentir sin confundirse. Es caminar en medio de la oscuridad, con la linterna encendida de la lucidez. Esa es la revolución silenciosa que Carl Jung anticipó. Cuando cada ser humano deja de proyectar en el otro lo que se niega a ver en sí mismo. El empático despierto es por tanto un agente de la transformación invisible. No necesita aplausos, seguidores ni títulos. Su presencia basta, porque cada gesto consciente, cada límite impuesto con amor, cada perdón sin retorno, es un acto de sanación colectiva. Si sientes que estás en ese punto, en el que ya no deseas demostrar nada, sino ser fiel a tu paz, debes saber que ya formas parte de esta revolución.
Comenta, elijo la conciencia en lugar del caos. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y esa es la esencia del viaje del empático. Dejar de ser un reflejo del dolor ajeno para convertirse en un espejo de su propia verdad. Después de atravesar la sombra, comprender el dolor e integrar los opuestos, el empático despierto entiende que su sensibilidad nunca fue debilidad, fue el lenguaje del alma. Cada lágrima, cada decepción y cada silencio no fueron castigos, sino portales de autoconocimiento. Ahora comprende que la compasión sin límites destruye, pero la compasión con conciencia libera. Que el amor sin fronteras enferma, pero el amor con discernimiento sana. Ya no es el empático que lo absorbe todo, sino aquel que transmuta. El mundo puede intentar manipularle, ponerle a prueba, provocar su antigua culpa, pero ha aprendido a moverse con la serenidad de quien no necesita ganar, sino mantenerse entero. Ese es el verdadero poder del empático soberano, mantener la dulzura sin volverse ingenuo y la firmeza sin volverse frío. Vive entre la luz y la sombra sin perderse en ninguna de ellas. Ama con profundidad, pero solo se entrega a quien sabe reconocer el valor de la reciprocidad. Su bondad no es debilidad, es una elección consciente. Su empatía no es sumisión, es sabiduría emocional. Y es en este punto donde su existencia se vuelve revolucionaria, porque en un mundo que sobrevive a base de prisa, indiferencia y superficialidad, el empático despierto es resistencia viva. Su calma desconcierta, su claridad desarma y su presencia transforma. No lucha contra la oscuridad, la ilumina simplemente siendo quien es. Carl Jung creía que cuando un ser humano se vuelve consciente, crea una grieta en el inconsciente colectivo por la cual puede entrar la luz. Cada empático que despierta amplía esa grieta, inspira a otros a salir del adormecimiento, a ver sus propios patrones, a sanar sus propias heridas. Así nace la verdadera sanación del mundo, no por la fuerza, sino por la conciencia. Tú que has llegado hasta aquí, no eres débil por sentir tanto, eres rara. Tu corazón es el laboratorio donde el inconsciente se transforma en sabiduría, y a partir de ahora ninguna manipulación podrá cegarte, porque la lucidez se ha convertido en tu escudo. Si este contenido ha tocado algo dentro de ti, compártelo con quien necesita recordar su propia luz. Suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando a explorar las profundidades del alma humana y los misterios de la soberanía empática. Y recuerda, tu sensibilidad no es un peso, es el don que te conecta con lo invisible. Ama, siente, percibe y camina con conciencia. Nos vemos en las sombras de la próxima verdad oculta.